Bueno, bueno, vamos entonces a dar continuidad a nuestro Psicotraining 2022. En este momento quiero recibir un caluroso abrazo a una de nuestras profesoras también de nuestro programa de psicología presencial, la profesora Dayana Fonseca. Viene a acompañarnos con su conferencia de El rol de la psicología jurídica en presuntos casos de abuso sexual. La profesora Dayana es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, máster en victimología y criminología de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, grafóloga del Centro de Estudios Integrafo, Buenos Aires. Actualmente está cursando una maestría en intervención en dificultades del aprendizaje ISEP en México, con conocimientos y experiencia en técnicas de entrevista, técnicas de investigación contra el fraude y psicología del testimonio, metodología de investigación y análisis del crimen, especializado en el área de psicología jurídica y forense, menor infractor, prevención del delito de niños, niñas y adolescentes y policial, y experiencia en docencia universitaria. Tiene un perfil en gestión de convenios en programas de investigación científico y prácticas, asesoría y supervisión en práctica profesional y proyectos de grado, participación y evaluación de programas de prevención y promoción del desarrollo humano y delitos, necesidades educativas, aplicación del PIAR, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, la profe Dayana, que nos acompaña, pues tiene un grande bagaje desde esta perspectiva jurídica, desde esta perspectiva de el poder de una u otra forma identificar situaciones desde lo jurídico. Qué rico poder tenerte aquí, profe Dayana, y que nos puedas también dar información en la psicología jurídica, ¿no? Que también es un tema que a veces casi no se toca, que casi no se mira o como que se nos pasa a veces tenerla tan en cuenta. Bueno, qué rico que hoy nos puedas acompañar y que nos puedas dar como tus conocimientos y que nos puedas orientar. Muchas gracias, que para mí es un gusto estar acá, esta invitación por parte de ustedes. Realmente la psicología jurídica juega un rol muy importante dentro de ya esa perspectiva del delito, de las contravenciones y como tú mencionabas en algún momento, ¿no? A veces se tiene olvidada o quizás es un secreto a voces. Al psicólogo jurídico usualmente la persona no va porque quiere, con un motivo específico, sino porque desde el sistema legal le dicen, tienes que asistir a psicología jurídica porque hay un componente el cual podemos evaluar y eso nos va a permitir tomar una serie de decisiones. Entonces, no, muy feliz de estar en este espacio con ustedes. Bueno, pues aquí, como les mencionaba anteriormente, dentro de la psicología jurídica hoy nos lleva a hablar sobre la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Aquello que sí o sí nos permite tener una claridad de este tipo de situaciones que vive nuestro país usualmente con cotidianidad y que lamentablemente es el pan de cada día de nuestras redes sociales. Entonces, quiero compartirles que estas estadísticas que he tomado desde medicina legal, también contrarrestando un poco con ICBF, pues nos muestran que una de cada 5 menores de edad es o ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Esto no es ajeno también porque esta semana nos estremecen algunas series de noticias y hechos que se han venido presentando en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, uno de cada 5 niños y niñas han sido víctimas de algún tipo de abuso. Usualmente las características del abuso están dentro del contexto familiar, no es muy lejano. Entonces, desde la psicología, pues también se ha encargado de explicar, bueno, el 85% de casos de abuso sexual infantiles en el mundo son intrafamiliares. ¿Qué está pasando en las familias, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial? ¿Qué está pasando si en las familias que
comúnmente se conocería o se creería que es una de las instancias donde uno identifica que hay patrones de crianza, hay pautas de cuidado, pero también hay pautas de maltrato. Usualmente el agresor o la agresora eh, por lejos llega pues al vecino o si ya es un tipo de ataque sexual en medios masivos, en la calle o entre otros, ¿no? Entonces, es un poco la realidad que nosotros actualmente estamos viviendo, que es un 85% es bastante. Ahora, las edades también nos llevan a pensar y a establecer que de 6 a 12 años, de 6 a 12 años en una etapa de desarrollo que también está orientado con la sexualidad, la prevalencia es en un rango de estos. No significa que no se presente menos de 6 años en la presunta víctima o más de 12 años, pero sí indica que en la mayoría de casos estos niños y niñas están de 6 a 12 años. Cuando de 6 a 12 años estamos en unas características de desarrollo de pensamiento, de desarrollo de sexualidad, de socialización, empieza a configurarse un camino para la identidad y ser víctima de un abuso sexual en esta edad, pues realmente genera unas consecuencias importantes a nivel psicológico, social, físico y que se van a ver repercutidas pues en una edad adulta o cuando ya la persona decida tener una relación de pareja. Allí también se van a identificar esas consecuencias que han tenido los niños y niñas víctimas de abuso. Teniendo en cuenta que son entre 6 a 12 años, recordemos que a los 6 años los niños y niñas están saliendo de esta primera infancia, de ese seno materno, de esa paternidad también, de este núcleo donde ya empieza a generar unos procesos autónomos. Entonces allí también vamos a ver un poco más adelante pues las características que tienen algún tipo de agresores y agresoras, porque desde la psicología jurídica pues estamos encargados de identificar el perfil eh, para hacer un poco amplio el concepto de la psicología jurídica y ese rol, pues recordemos que son las personas expertas en una ciencia, arte o oficio, en nuestro caso una ciencia, que le ayuda a tomar decisiones al aparato judicial. Qué gran tarea. Y es en esa ayuda de tomar decisiones, permite identificar, venga, ¿qué pasa con un niño de 6 años que fue víctima? ¿Qué pasa con uno de 12? Y bueno, ¿y qué también pasa con la persona que agredió a esta persona? ¿Qué va a hacerse para que no se repita la comisión de este delito? Entonces, pues también muchos agresores, y ojo, esto no es como una, ¿cómo decirlo? Como una regla que personas que han agredido sexualmente a otros es porque han sido víctimas de, algunos sí, pero no es, digamos, determinante. Sí es un factor que juega un papel importante, pero no solo es determinante, porque si no estaríamos diciendo que este 85% serían presuntos agresores. Entonces, la tarea también es importante para la disciplina de la psicología y es esa intervención, ¿no? En Colombia estamos hablando del 64% de los casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes corresponden a violencias sexuales. Es decir, que del 100% de las denuncias que se reciben en nuestro país, el 64% es de violencia sexual. Lo que implica que podríamos, si solo estableciéramos que las personas que agreden a otros es porque han sufrido esa misma situación y condición en su infancia, pues ya estaríamos hablando de un 64% que va en el futuro a agredir. Entonces, esto sí es un reto para la psicología también, y no solo para la psicología, nosotros no trabajamos solos, trabajamos de la mano con trabajadores sociales, médicos, pediatras, abogados, y bueno, escuchando también el conferencista anterior, ingenieros de sistemas, ¿no? Que tiene que ver con todo el proceso de programaciones y cómo establecer campañas que nos permitan mitigar ese impacto que se ha tenido.
Es importante conocer que 62.042 menores de edad se encuentran en medida protección actualmente porque se investiga en la vulneración de sus derechos. Y entonces cuando nosotros hablamos de la vulneración de los derechos de los niños, no solo está la violencia sexual, sino derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho a la familia, que son componentes importantes y que generan un factor protector para la prevención de la comisión de abusos. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí o sí, el reto que nosotros tenemos en psicología y desde la psicología jurídica es grande, porque como psicólogos jurídicos, dentro de nuestras diferentes ramas como forense, victimológica, criminológica, mediación y conciliación, estamos orientados a la prevención. El abuso sexual infantil, pues realmente es definido como una interacción sexual, ¿no? Que implica la participación de una persona menor de edad, es decir, menor de 18 años en nuestro país, teniendo en cuenta que hay unas estrategias de coacción y de aprovechamiento. Esas estrategias de aprovechamiento tienen que ver también con la simetría de la edad. El abuso sexual infantil se conoce como un delito y se conoce como que tiene una consecuencia penal para una persona que ejerza dicho acto. Sin embargo, también hay contextos que llegan a facilitar este tipo de delitos. Y entonces no hablamos de justificar al agresor, ni obviamente echar culpas a la víctima o a las personas que rodean a la víctima, sino entender el fenómeno. Y es que la psicología jurídica se focaliza en entender cuál es el fenómeno delictivo, por qué se da, cómo se da. Y claramente hay dos actores importantes, que es la víctima y el presunto victimario. Y entonces, ¿cómo el psicólogo jurídico puede empezar a identificar cuáles son esas características de la víctima? Y entonces lo veíamos anteriormente hace 10 minutos. Y era, bueno, hay un rango de edad el cual está siendo más vulnerado de 6 a 12 años y que usualmente está por medio del aprovechamiento. Entonces, esto sí nos genera establecer una característica del fenómeno delictivo como tal y del agresor, y es que hay una asimetría de edad que encontramos. Y quizás esto suena muy común, muy obvio, pero a veces de ser tan obvio, no lo tenemos en cuenta. Y es que hay unos rangos de edades importantes. No sé, en la preadolescente de 11 años que quiere tener su novio o su pareja de grado 11 que tiene 18 años. Técnicamente allí, así esta preadolescente de 12 años diga que está enamorada, que es su pareja ideal, que es su vida soñada, legalmente menores de 14 años no tienen la competencia psicológica, moral, de comprender este tipo de situaciones. Entonces, esa simetría de edad también es un punto que tiene de importancia en el agresor o la agresora. Y es que hay unos espacios muy grandes de edad y que se aprovechan porque hay un mecanismo de poder. Y el mecanismo de poder se basa desde lo económico, desde lo emocional. El agresor o la agresora identifica la necesidad de esa presunta víctima. ¿Cuál es su necesidad? Atención. ¿Cuál es su necesidad? Que esté en compañía de alguien. ¿Cuál es su necesidad? Que se sienten 10 minutos a ver TikTok con los bailes. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Entonces, la asimetría y las diferencias de edades sí nos permiten identificar y comprender que el agresor o la agresora, y esto soy muy enfática porque hay agresores sexuales y hay agresoras sexuales de los dos, pues van a buscar personas que sean muy menores que ellos, más de 6, 7, 8 años. Y esto nos lleva a entender
¿cuál sería ese mecanismo que utiliza para la agresión? Y el mecanismo en sí que se utiliza para esa agresión está orientado en la coacción. Y son esos mecanismos de chantaje, los mecanismos de manipulación emocional. Y aquí sí nos debemos dar cuenta que la coacción genera silencio en el otro, que no haga una develación. Y resulta que los niños, niñas y adolescentes, el sistema educativo, los colegios, se convierten en su segundo hogar y hay una corresponsabilidad. Entonces, cuando un niño devela una situación en una clase, pues se activan todas las rutas, pero usualmente ya ha pasado tiempo de la agresión. Se ha identificado también en entrevistas forenses que aquellos niños y niñas que son mayores, que son hermanos y hermanas mayores, generan una develación cuando su hermano o su hermana menor se acercan a la edad en que comenzaron a ser agredidos sexualmente. Es decir, que la coacción es tan fuerte que no tiene miedo a que le generen daño, sino que le generen daño a otro. Vemos que hay una edad importante de 6 años, ¿no? Las estadísticas nos muestran que esa es como la edad más común, de 6 a 12, pero no significa que antes no. Y es decir, que crece normalizando el abuso y hay una acomodación. Entonces, es normal que me den cariño, atención, amor de esa manera. Es natural que yo obtenga mi satisfacción de mis necesidades emocionales de esa manera. Entonces, la coacción que genera en la víctima, dos cosas importantes: guardar el secreto y dos, ya vienen los factores y las consecuencias psicológicas como culpabilizarse. Quizás yo facilité, yo hice, si yo hubiera dicho, si yo no hubiera dicho. Y resulta que el agresor o la agresora conoce muy bien el sistema. Y ese es un mecanismo de coacción. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, Diana, ¿y por qué conocer el sistema judicial se volvería un acto de coacción? Porque genera la amenaza en el momento del abuso. Mira, si tú cuentas, entonces a ti te van a sacar de la casa. Posteriormente, si estás con tus familiares, van a decir, uy, ¿qué le pasó a ella? Te llevan a un hogar donde hay niños y niñas que no tienen papá y mamá. Y recordemos que el 64% de estos casos suceden dentro del contexto de la familia. Entonces, pongamos un caso. Es el padre de familia, de quien hay un reporte económico, de que hay una dependencia económica, hay un contexto familiar y empieza la coacción, el chantaje emocional y tú quieres que yo, abro comillas, como papá, yo vaya a la cárcel, porque esta es una manera de, yo así también consiento a mamá, yo así también veo otras personas que lo hacen. Entonces empiezan a normalizar una serie de narrativas que el niño o niña queda como opción callar. Y eso conlleva a la conducta sexual. Y esa conducta sexual, así sea consentida con menores de 18 años, es una conducta sexual abusiva. Pero ¿por qué si el niño o la niña de 11 años quiso? Porque no tiene la madurez psicológica para hacerlo. Porque está en un proceso de desarrollo, de conocimiento de sí mismo, de su propia sexualidad. Y estas conductas sexuales a veces pueden implicar situaciones, por ejemplo, como aprovechamiento, divulgación de las imágenes, divulgación de los audios, tráfico de imágenes, pornografía infantil, trata de personas, turismo sexual, que no solo queda en el abuso, sino que se puede generar un marco muy amplio. Y la probabilidad de que el agresor o la agresora repita la comisión de la conducta es alta. ¿Por qué? Porque considera que está dentro de la satisfacción de sus necesidades.
Entonces, ¿qué pasa con esa víctima? ¿Qué pasa con esa víctima que nosotros identificamos o que llega a la consulta clínica o que llega al aparato judicial y le dicen, cuéntame qué pasó? Cuando ya se lo ha contado a la psicóloga del colegio, al rector o a la rectora del colegio, cuando ya se lo ha contado en la denuncia, cuando ya se lo ha contado a su mamá, a su tía, a su abuela, y vuelve y, ¿qué pasó? Entonces, lo primero es que dentro de esta conducta sexual se activa una ruta de atención, pero debemos prevenir la revictimización. ¿Qué significa esto? Hacer que la persona relate lo que sucedió con ella para prevenir que vuelva a ser víctima de una situación de estas. Y por el contrario, que el agresor vuelva a repetir una conducta. Hay unos factores de riesgo importantes que debemos conocer y que desde la psicología criminal pues se ha evaluado mucho, que es uno de los subcampos de la psicología jurídica. Y también allí con el apoyo de la psicología clínica y educativa y social. Y es que estos factores de riesgo son condiciones ambientales y personas que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento. Por ejemplo, dejar a los niños y niñas solos al cuidado de una persona que usted no conoce, al cuidado de una persona que no sabe quién es, sino que le recomendaron que cuidaba a personas, que cuidaba a niños, que cuidaba a niñas. Al también generar y facilitar situaciones dentro de la familia. Por ejemplo, los bailes sexualizados. Claro, culturalmente hay una diversión en el baile, pero también hay bailes específicos para. ¿Y por qué? Y no tiene que ver con vulneración del libre desarrollo de la personalidad, no, sino que si el niño, niña o adolescente le gusta una serie de bailes, primero debe hacerlos en un contexto seguro, que las personas que rodeen este evento sean seguras y que la condición del ambiente no lo promueva. Por ejemplo, que estén en cumplimiento de sus necesidades básicas, alimentación, que sí o sí un niño no diga, "Ay, tengo que recibir este dulce que me está dando esta persona en la calle porque si no en la casa no me lo van a dejar comer". Modus operandi de Luis Alfredo Garavit. Personificarse de vendedor ambulante, ofrecer dulces de manera gratuita a los niños y niñas. Y el niño iba, tomaba su dulce, se iba con él, ganaba toda la confianza y terminaban siendo abusados sexualmente y asesinados. ¿Será que si el niño tiene la confianza de decir no quiero ese dulce y llegar a su casa y que le digan, ok, puedes tener unos dulces, pero no ahora, sino en tal tiempo, o toma el dulce porque hoy ha estado se puede comer un dulce, te has comportado bien, infinidad de condiciones que ponen los padres de familia, ¿no? Pues darle la seguridad al niño o a la niña que puede pedir esas cosas a otros, que no se vuelve un tabú conocer del cuerpo humano, que a las partes íntimas se les llama por su nombre, que hay lugares donde las personas pueden tocar y otros lugares donde las personas no pueden tocar. Y esta es una estrategia muy chévere que han manejado algunos colegios y se llama el semáforo del autocuidado. Y es establecer qué partes del cuerpo son verdes. Semáforo en verde. ¿Qué hacemos en verde? Arrancar, seguir. Las manos, cuando saludas, ¿cierto? Los brazos. Pero ¿qué partes son naranjas? Ey, ten cuidado, no pases de los hombros, alrededor del rostro, las piernas, porque ya llevan y conllevan a tocamiento de una parte roja. ¿Cuáles son las partes rojas? Las que no se tocan. Condiciones ambientales. Si yo le enseño a mi hijo, si yo le enseño a los niños, niñas y adolescentes este propósito, pues va a alertar. ¿Y qué va a alertar?
Oye, no puedes tocar mis partes íntimas que son rojas. Pene, vagina, ano, nalgas, senos, pecho, boca. Entonces, muchas veces en las condiciones ambientales identificamos que se regaña al niño o niña porque no le dio beso al tío, a la tía, a la abuela, al vecino, a la vecina, a la amiga de no sé quiéncito. Pero eso es un factor de riesgo, obligar al menor a hacerlo, porque entonces considera que no puede poner un límite. Dentro de la psicología jurídica se empieza a identificar todos estos factores ambientales y personales que aumentan esa probabilidad. Hay unos factores importantes de riesgo que tiene la propia víctima y uno de ellos es la edad. Al ser niños y niñas, tienen una condición de fácil manipulación, de coacción, de condicionamiento. Entonces, si al niño le dicen, si haces tal cosa, yo te doy tal cosa, el niño va a hacer esa cosa porque quiere lo que se le está prometiendo. Es predecible también. Entonces, esos factores de riesgo como la edad, el género, las situaciones socioeconómicas, sociodemográficas en las que está expuesta la víctima, son factor de riesgo. ¿En nuestro país hay niños desescolarizados? Sí. Los vemos a veces en los semáforos, en tiempo que deberían estar, ¿qué? Escolarizados, jugando, repasando, divirtiéndose, haciendo uso de sus derechos. Pero como tal, la edad ya se vuelve un factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo como las etapas de desarrollo y cómo a partir de algunas tendencias y modas a los niños se les empieza a sexualizar. Entonces encontramos niños y niñas que no se visten como niños y niñas, sino que se visten como adultos. Y allí empieza a identificarse unos patrones importantes de conducta que son facilitadores para el agresor. No nos vayamos más lejos, un factor de riesgo importante es la prostitución infantil. ¿Qué tiene que ver la prostitución infantil con el abuso sexual infantil? Todo. Porque de por sí que alguien intercambie dinero por una relación sexual con un menor es un delito, prostitución infantil. Pero al mismo tiempo el niño y niña ha normalizado tanto que puede también ser considerado una agresión sexual, pero se denomina como un adulto, como que ya es grande, independiente, que puede utilizar diferentes mecanismos para relacionarse con otros. Otros factores de riesgo es la reiteración del estímulo. ¿Cuántos no nos ha pasado que en algunas plataformas está el streaming, que es como la propaganda, y dice, esto se quitará en 5, 4, y usted al tercer segundo ya le está dando clic a ver si se avanza? Clic, 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 clic. Pues la reiteración al estímulo, no permitirle al niño aburrirse para generar otro tipo de pensamientos, otro tipo de repertorio conductual, pues va a facilitar y se convierte en un factor de riesgo porque un agresor o una agresora va a llegar inmediatamente a qué? A generar. ¿Cuál es la necesidad de ese niño? Ah, está aburrido y yo le doy. ¿Le doy para qué? Para que no se aburra. Y así empiezan las fases de acercamiento. En el abuso sexual infantil, si no es por asalto sexual, es decir, de un momento a otro, coge cualquier víctima y aprovecha y abusa de ella, hay un proceso de acercamiento a esa víctima. Conocer sus necesidades, conocer sus gustos, su gusto por música, su gusto por algunos programas infantiles. Entonces, aumentar los tiempos
de aburrimiento en los niños, niñas y adolescentes va a facilitar que se focalicen en observar, en que no todo lo que les pintan es oro, ¿no? Hay algo que es muy común y es no todo lo que pinta es oro, o todo lo que brilla es oro, es el dicho. Y también encontramos que esa asociación de estímulos se van a identificar dentro del proceso. Hay momentos para. Entonces, vengan, hay, hay películas, series específicas para adultos, no para niños. Los niños a las 9 de la noche no podrían estar viendo una película erótica con sus padres, porque hay una asociación, hay una aproximación y ya lo empiezan a normalizar. Entonces es importante establecer cuáles son esos mecanismos de riesgo que tienen los niños, niñas y adolescentes en el contexto familiar. El consumo de alcohol de sus padres, consumo de sustancias psicoactivas por parte de sus padres, que su madre o su padre trabaje en prostitución, que sus padres no puedan cuidarlos si les toca llegar a estar solos en la casa. El acceso ilimitado a las redes sociales. En las redes sociales se encuentra absolutamente de todo, en la manera en cómo ellos ven la realidad, en cómo algunos retos de TikTok, algunos posts de Instagram están generando asociaciones de estímulos con la sexualidad, pero convirtiéndose en un factor de riesgo. Ahora, ¿qué factores de riesgo encontramos del agresor? Pues el agresor está siempre detrás de bambalinas. ¿Y esto qué significa? Que está analizando e identificando al niño o niña que está en ese proceso, en el proceso de que de convertirse en su víctima. Tiene que ver con la cercanía que tiene con la víctima, con el contexto en donde vive, con qué necesidad tiene esa víctima. Esos factores de riesgo del agresor es el control de impulsos, la dificultad que tiene para controlar sus emociones, sus instintos. Y si hablamos de sexualidad, pues el instinto es ¿cuál? Sexual. Como cuando nosotros sentimos hambre y que ya nos toca a esta hora luchar para decir, venga, acabé de almorzar a la 1, pero ya quiero un mecato, un algo. El agresor sexual siente la misma necesidad, pero es desde el abuso, desde la sexualidad, desde poder llegar al placer. ¿Y qué ha pasado? Que algunos agresores sexuales pierden tanto el control de impulso en el momento del abuso sexual que terminan matando a la persona. Caso Luis Alfredo Garavito. La intención de él al final no era matar al niño o niña. Eso se fue acomodando a través de su modus operandi. Pero la intención, ¿cuál era? Satisfacer sus necesidades sexuales. Pero como no se controlaba, pues ¿qué generaba? Matar a la otra persona. Porque no tenía la saciedad que necesitaba. Entonces, dentro del contexto ambiental, el control de las emociones es muy importante, porque sí o sí nosotros estamos cargados de muchas variables, tecnología, la cultura, la música, los retos, el qué dirán, las diferentes proyecciones que tienen los medios de comunicación. Entonces, yo debería ser así, yo debería estar así, yo considero que es mejor estar así porque tiene más likes y empieza a generar el factor de riesgo ambiental, una predisposición. Entonces, esto nos lleva también a hablar de la prevención. ¿Y qué es eso de la prevención? ¿Yo cómo voy a prevenir que otras personas cometan delitos? Primero se previene conociendo la dinámica del delito. ¿Cuál es la dinámica del delito? Hay una coerción, una manipulación, una asimetría de edad
que implica e infringe un mecanismo de poder. Y al especificar ese mecanismo de poder, pues va a utilizar el otro como un instrumento. Y al utilizarlo como instrumento, te va a saciar sí o no una necesidad. Los niños, niñas, no se pueden convertir en ese instrumento de esa persona. Entonces, si el niño aprende a reconocer, uno, sus partes del cuerpo. Dos, ¿cuáles serían esas condiciones ambientales que lo ponen en riesgo? Abrirle la puerta a desconocido, recibir los dulces a desconocido. Bueno, eso nos lo han enseñado año tras año, generación tras generación, pero no ha tenido el impacto suficiente. Pero sí sé que en casa va a estar seguro y que si un miembro de mi hogar no me da seguridad, lo puedo comentar con otro que me dé seguridad. Uno de los miembros, uno como mínimo, debe dar seguridad al menor. Pase lo que pase, haga lo que haga, hay un adulto para escuchar, para encaminar. Pero ¿qué encontramos también en la mayoría de denuncias? Muchas madres o muchos hermanos también saben del abuso, pero no denuncian por miedo a qué, a una dependencia económica. Y esto pasa en todos los estratos sociales. Bajos, medios, altos, hay dependencias económicas. Entonces, ¿qué va a pasar de mí? ¿Me van a cambiar de colegio? ¿A dónde voy a vivir? Esa persona ya no nos va a dar. Mi mamá o mi papá ya no va a tener cómo darnos. Entonces se privilegia la organización de ese sistema familiar que el beneficio del menor. Ya cuando se hace la develación, la denuncia y demás, pues claro, hay muchas redes de apoyo que tienen un constante trabajo psicosocial con las víctimas. Pero también conocer y saber que el delito puede estar dentro de casa. No cegarnos y taparnos los ojos y decir, no, no está en mi casa, no. En esa casa ese niño no va a pasar. Ustedes que pueden ejercer psicología educativa, clínica, organizacional, social, jurídica. No dejar de ver los detalles porque eso va a permitir prevenir las condiciones. Hay que tener un diálogo abierto con los niños, niñas y adolescentes, con la familia. El diálogo abierto va a permitir darle el nombre que debe tener cada parte del cuerpo, saber para qué sirve cada parte del cuerpo, dialogar abiertamente de la sexualidad. ¿Cómo llegaron los niños al mundo? No, no llegaron por la cigüeña. Ya es momento que le contemos a los niños y niñas la realidad. Si utilizamos las redes sociales, si utilizamos internet para investigar, para conocer, también hay varios videos que ayudan a los padres a explicarle a los niños cómo un esperma conquistó un óvulo, entre muchos espermas llegó de primera, un espermatozoide, y de ahí salió el niño o la niña. Lo que no vino por la cigüeña, que alguien lo dejó en la casa. No, el diálogo abierto es el primer paso porque muchos niños guardan el secreto porque no encuentran puertas para contar lo que está pasando. ¿Cuáles son las maneras en que nos debemos amar y querer? ¿Cuál es el marco del respeto del amor? ¿Cuál es el marco del respeto de la interacción? Prevenir al niño y niña de qué partes una persona puede llegar a decir hola, mucho gusto y tocar su mano y qué partes no. Y que siempre el padre de familia, madre de familia, será la primera persona con que ese niño o niña cuente. ¿Quién es el gran superhéroe de un niño y una niña? Sus padres. Y luego vienen los profesores. Siempre hay un profe que un niño o una niña está más orientado. Entonces, generar un diálogo abierto, un intercambio de saberes, un intercambio de palabras, de entender que para el niño o para la niña es importante si lo invitaron a un cumpleaños de un amigo. No decir, ay, sí, 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 sí. Que es importante escuchar lo que en el colegio se perdió y bueno, ¿qué hizo cuando se perdió? Tampoco es entrar en alerta, ¿no? Y en sobreprotección, pero sí en un diálogo abierto donde el niño pueda contar.
Un control del comportamiento. El comportamiento que se da en casa, que se da en el colegio, que se da en diferentes contextos, debe generarse con un control. El acceso a las redes sociales, el acceso a las series. Hay que ponerle control parental. Bueno, Diana, y esto es de la psicología jurídica. ¿Cómo? Porque es que si nosotros entendemos el fenómeno, si nosotros entendemos cómo se va desarrollando, podemos orientar a la toma de decisiones. Porque cuando nos llega un info, por ejemplo, una evaluación de testimonio al niño, vamos a evaluar la narrativa de ese niño y si no fue creado y no fue orientado en un diálogo abierto. Pero tampoco fue desde un control que espere la palabra, que puede hablar, que hay un mensaje, que hay unos tiempos que hay unos eventos que puede ir, a otros eventos no puede ir, que hay unas rutinas específicas, que la rutina le permite al niño saber que está en un ambiente seguro, pues entonces yo puedo explicar ante un juez que sí o no había un ambiente seguro y que esa persona puede volver o no a cometer un delito como el que cometió, ¿cierto? Entonces, sí o sí, las condiciones que nosotros damos en control del comportamiento, pues me van a permitir clarificar las acciones que pueda hacer un niño y una niña y eso le va a permitir identificar un límite y ese mismo límite se lo va a poner a un agresor o a una agresora. No todas las personas tienen el perfil para ser víctimas de los mismos delitos. No todas tienen el perfil para ser víctimas de hurto, no todas tienen el perfil para ser presuntas víctimas de abuso, de violencias. No, porque hay unas características psicológicas que dependen de ese control. El autocuidado es algo de lo que nosotros y en esta jornada se ha hablado con mayor eh, incidencia y acabábamos de ver también un clic de autocuidado. El autocuidado es físico, psicológico y va en una sola línea. Los niños y niñas deben aprender a autocuidarse. Y el autocuidado es también decirle al otro no. La palabra no también existe, no para que se vuelva un comportamiento hostil y desafiante, pero sí para que pueda establecer el límite. El autocuidado relacionado con las conductas de alimentación, sobre inteligencia emocional, sobre cómo cuido yo mi cuerpo, qué permito en mi cuerpo, quién debe estar conmigo cuando todavía en los 5, 6, 7 años necesito ayuda para algunas cosas. ¿Cómo lo puedo empezar a orientar? Entonces, dentro de el autocuidado también está el autocuidado en el consumo de redes, en el consumo de programas específicos. ¿Qué están consumiendo psicológicamente los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? ¿Qué están consumiendo los agresores también? ¿Cómo están generándose algunas pautas de autocuidado o de no autocuidado? ¿Cómo son los diferentes retos que hay de autocuidado? Y eso también tiene que ver con el suicidio, ¿no? No podemos dejar de lado que ha impactado un poco la estadística del suicidio en nuestro país, pero que también algunas de esas personas han sido víctimas de violencias sexuales. Entonces, ¿cómo fomentar el diálogo, el control parental y el autocuidado en las familias colombianas y a nivel mundial? Porque esto nos va a hablar de la prevención en la comisión de delitos. Y desde la psicología jurídica también hay un campo específico que es la psicología penitenciaria. Y es la que se encarga en las cárceles de realizar un acompañamiento a personas privadas de la libertad para mejorar el repertorio conductual. Entonces, cuando entendemos el fenómeno, entendemos los componentes de la prevención, también podemos dar para los procesos de repertorio conductual como tal en las personas.